Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva review de cómics. El día de hoy continuaremos adentrándonos en el evento crossover Throne of Atlantis de 2012. Si no sabes de qué va esta historia, puedes ver su primera parte haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. La cuarta parte del Trono de Atlantis está en Aquaman número 16. Se nos lleva a la Red Room de Star Labs, el lugar que había visto nacer a Cyborg años atrás. Como se nos había planteado antes, Victor sería sometido a una operación en la cual le sería removido un pulmón, el único que le quedaba. El superhéroe deseaba poder ir a ayudar a sus compañeros de la Liga, quienes habían sido atrapados por el Rey Orm y sentenciados a las aguas oscuras. Se le instalaría un módulo ambiental que le permitiría surcar los océanos. Silas pensaba que deberían esperar a Sarah Charles, quien conocía mejor el sistema respiratorio de Victor. Pero Cyborg le responde a su padre que en realidad lo que quería era que Sarah lo disuadiera de hacer aquello. Victor le dice a su padre que necesitaba dicha modificación si quería ayudar a la Liga, por lo que Cyborg es desconectado, cuando Thomas le dice a Silas que no era necesario someter a su hijo a esa penosa intervención. Le pide autorización de nuevo para encender su androide, pero Silas le responde que no lo hablaría más, cuando son interrumpidos por el subconsciente de Victor, que había accedido a las cámaras del USS Mavus. Aunque el archivo estaba corrupto, Cyborg lo estaba recuperando. Por otro lado, vemos un reportaje en el que decían que Aquaman se había unido a los Atlantes en el ataque. Se preguntaban si acaso lo había estado planeando desde el principio, cuando la Liga se había fundado. Cuando el Dr. Stephen Sheen decía que se trataba de un malentendido, Arthur nunca traicionaría a la humanidad. Pero Vulko, culpando al científico, le dice que él sí había traicionado a Arthur en el pasado, en su afán de llevarse el crédito del descubrimiento de Atlantis. Arthur le había contado todo acerca de Sheen, pero este último ni siquiera conocía al Atlante. Vulko se presenta ante él como el leal consejero del rey Arthur. El Atlante le dice al científico que si sus crímenes fueran juzgados en Atlantis sería ejecutado, pero en lugar de aquello Arthur había enviado a Cyborg a salvarle la vida, lo cual demostraba el valor de su rey. Vulko le grita que ahora Arthur y su liga estaban atrapados, cuando Sheen le pregunta si acaso sabía a dónde los habían llevado. Vulko le responde que los héroes habían sido condenados a muerte, habían sido arrojados a las aguas oscuras, cuando vemos a Arthur abrirse paso con su tridente rompiendo la crisálida que lo contenía. Batman estaba consciente dentro de la cápsula, intentaría romper el cristal con su cortador láser, cuando Aquaman le advierte que hacer aquello sería peligroso, debido a la presión que había allí. Las cápsulas mantenían la presión con el fin de mantener al recluso con vida. Bruce le dice al Atlante que su traje estaba diseñado para soportar la presión, pero Arthur le responde que no a ese nivel. Se encontraban en lo más profundo del océano, en total oscuridad. Arthur usaría su telepatía para atraer algunos peces bioluminiscentes que le ayudarían a reconocer el área, cuando Bruce le dice que no era necesario, tenía un emisor subsónico que crearía un mapa holográfico del área. Ya había estado confinado antes, por lo que no salía de casa sin el dispositivo. Arthur usa el mapa generado e infiere por las curvas de nivel que Superman y Wonder Woman debían estar debajo de ellos. Detecta un antiguo templo, como también un vehículo atlante chocado. Aquaman le advierte a Batman que aquella zanja en la que se encontraban era la morada de las bestias carnívoras que le había mencionado en números anteriores. Batman se preguntaba si acaso los condenados eran enviados allí para ser devorados por dichas criaturas siempre, pero Arthur le dice que normalmente los castigos se ejecutaban con tiburones. De repente varios peces bioluminiscentes huían cuando el propio Arthur es atacado por una de las bestias de aquella zanja. Bruce no sabía qué había ocurrido cuando Arthur clava el tridente en la criatura. Aquaman le dice a Batman que en el pasado había sellado la zanja, pero alguien la había vuelto a abrir. Habrían docenas o cientos de dichas bestias más, por lo que debían buscar a Wonder Woman y Superman lo más rápido posible y salir de allí. Mientras buscaban, Arthur le dice a Bruce que se había equivocado al intentar hablar con su hermano, a lo que Bruce le responde que tampoco había estado bien el ponerse en contra de sus amigos, ambos lados tenían la culpa. Entonces Arthur se preguntaba si acaso su hermano había sido responsable por el incidente de los misiles del USS Mavus. Bruce entonces le cuestiona el por qué su hermano haría algo así. Arthur no estaba seguro, pero recientemente el cetro del rey muerto había sido robado de sus manos por alguien trabajando para Atlantes. Aquel cetro era capaz de hundir islas enteras. Aquello no podía ser coincidencia. Ahora Boston iba a ser hundida llevándose consigo a millones. Confiaba en que alguien estuviera socavando la invasión en la superficie, y se nos muestra que Hawkman, Vixen, Black Lightning y Firestorm luchaban contra el ejército atlante. Firestorm convertía el agua en helio mientras se sorprendía de la brutalidad de Hawkman. Este último les ordenaba a los demás ser más letales, estaban en una guerra, cuando es barrido por un cañonazo atlante. Mientras tanto Orm ordenaba colocar unos detonadores, se vengaría por todos los torturados, envenenados y masacrados durante siglos por los humanos.
conocerían el poder de Atlantis. Por otro lado vemos a Victor Stone, quien tenía una cita con Sarah, cuando sus partes robóticas le dicen que era tiempo de despertar. Cyborg regresa a estar en línea. Ahora sus sistemas suministraban el oxígeno necesario para el normal funcionamiento de su cerebro. Cyborg podía ahora sumergirse en los océanos o sobrevivir en el espacio, mientras Thomas Morrow le decía que sus refuerzos habían logrado retrasar la invasión. Cyborg estaba complacido. Los archivos del USS Maus se habían recuperado en un 71% cuando allí aparece Mera. Rastrearían la posición de Batman, quien estaba emitiendo una baliza. De nuevo en la zanja, Arthur recorría el antiguo templo Atlante cuando Bruce se percata que en las paredes habían grabados. En ellos se veían imágenes de un rey portando el cetro y también las criaturas de The Trench. Aquaman entonces se preguntaba qué hacía un rey en un lugar como ese y si acaso estaba combatiendo a dichas criaturas. Pero Bruce le responde que el rey las estaba liderando. Aquaman se queda desconcertado cuando avanzan a una cámara en la que se encontraban Clark y Diana. Pero estaban en el nido de las bestias. Estas debían haberlos llevado hasta allí y planeaban comérselos. A diferencia de ellos, Superman y Wonder Woman estaban paralizados. Las bestias les habían aplicado un fluido que producían con este fin. Según Batman, debía ser muy fuerte si había podido paralizar a Superman y a Wonder Woman. De la nada, Arthur se ve rodeado por cientos de bestias quienes se abalanzaban contra la cápsula de Bruce. De repente, un boom tube se abre y de él surgen Cyborg y Mera, quienes combaten con las criaturas. Cyborg señala que a aquellas bestias no les gustaba el ruido, mientras Mera usaba su magia para controlar el agua. Aquaman y Mera se precipitan a romper las cápsulas de Superman y Wonder Woman, mientras Cyborg se aseguraba de que la cápsula de Bruce siguiera hermética. Bruce estaba sorprendido por escuchar a Victor. Había decidido convertirse todavía más en una máquina, lo había hecho por ellos. Cyborg entonces les dice que en su ausencia había pedido refuerzos para retrasar la invasión en Boston. A Batman no le gusta aquello, especialmente por Hawkman. Pero Cyborg no había tenido opción, había llamado a los que había podido. Mientras emergían, Mera le decía a Arthur que las bestias de la zanja habían huido asustadas, pero regresarían. Pero Aquaman no podía sentirlas más. Cuando se nos muestra a los soldados atlantes preguntarse qué había detrás de ellos, las criaturas habían sido llamadas a la superficie. Cuando Mera le señala a Arthur que si no estaban allí, entonces, y Arthur agrega que su hermano debía estarlas controlando, mientras se pregunta cómo era posible que pudiera hacer aquello. En la batalla vemos que Orm se hallaba perplejo, no conocía a aquellas bestias, él y su ejército las combaten. Arthur le dice a los demás héroes que los grabados que habían visto en la profundidad sugerían que aquel que tuviera el cetro controlaba a las bestias de The Trench. Con este cetro también podría hundir Boston. Pero Victor puntualiza que el rey Orm estaba usando detonadores. ¿Para qué usaría aquellos si tenía dicho cetro? El archivo de las cámaras de seguridad se recupera y Victor le enseña a Aquaman su contenido. Ahora Arthur sabía que su hermano no estaba usando el cetro, ya que no lo tenía. Alguien más había empezado dicha guerra. En la atalaya, Vulko culpa al Dr. Shin. Este último había hecho que Arthur hubiera ido en la búsqueda de venganza contra Black Manta. Producto de ello, el rey había abandonado Atlantis y Vulko había sido enviado al exilio. El Atlante se sentía traicionado y le da un fuerte golpe a Shin. El número termina con Vulko empuñando el cetro del rey muerto. Si te está gustando este video, no dudes en suscribirte, que más videos como este estaré haciendo todas las semanas. Aquaman reflexionaba acerca de su padre, quien desde el faro de Amnesty Bay alertaba a los barcos para no chocar, cuando una noche de tormenta le había dicho a Arthur que estaba asustado de que ellos vinieran por él. Ya no tenía nadie que le advirtiera los peligros que le acometían. En la atalaya, golpeado, el Dr. Shin le dice que Vulko había sido quien había lanzado los misiles del portaaviones y quien había iniciado esta guerra. Cyborg le dice a Batman que Vulko se había teletransportado y borrado el historial. Por otro lado, Superman se preguntaba por qué el amigo de Arthur había cometido tales actos. Mera supone que buscaba venganza. Después de que Arthur abandonara el trono, Vulko había sido enviado al exilio. Arthur entonces pensaba que todo aquello había sido su culpa. Bruce le dice que no había sido él quien había lanzado los misiles, mientras que Diana agrega que tampoco había ahogado a cientos de personas. Arthur había dejado a Atlantis en las manos de su hermano, pese a conocer lo que Orm pensaba de la superficie. Y además, con un plan en caso de guerra, Atlantis era su responsabilidad. Batman le responde que la guerra no lo era responsabilidad de todos ellos. Vemos un panel de la batalla. Orm pensaba que su hermano había descubierto cómo usar su telepatía para controlar a las bestias de The Trench. Los refuerzos peleaban de manera desorganizada cuando le informan al rey que las cargas estaban puestas y esperaban sus órdenes. Cuando se abre un boom tube y la liga surge, Clark le dice a Arthur que no tenía nada que demostrar.
Aquaman responde que sí debía demostrar su valía y se abalanza contra su hermano. Orm no sabía cómo había sobrevivido Arthur a la zanja, pero una parte de él se alegraba de que lo hubiera hecho, pero la otra tenía el deber de destruir a los enemigos de Atlantis y su hermano era uno de ellos. Arthur le dice a Orm que había sido un Atlante quien había lanzado los misiles, Vulko estaba detrás de todo. Por otro lado, Batman ordena a Cyborg intentar desactivar los detonadores mientras él se reuniría con los refuerzos en el lado norte de la ciudad. Junto a ellos buscarían a Vulko. Orm no creía que el leal sirviente de Arthur hubiera hecho aquello. Lanza rayos de su tridente y le dice que dejara de tratarlo como un idiota. Para Ocean Master, las acciones de Vulko solo confirmarían la naturaleza tóxica de la superficie, que había corrompido su mente y la del propio Arthur. Orm le dice a su hermano que toda la vida solo había querido salvarlo. Había llorado cuando se había enterado de que tenía un hermano mayor atrapado en la superficie. Le había rogado a la guardia que lo trajeran a casa, pero se rehusaban a aventurarse en dicho mundo. Había tomado el trono y construido el ejército atlante para recuperar a su hermano, pero Arthur había llegado a Atlantis primero. Ese día había llorado de nuevo, lo amaba como todo hermano debía hacerlo, pero Arthur había cambiado su lealtad, elegido traicionar a su hermano, madre y a toda Atlantis. Orm ordena detonar la ciudad. Se nos muestra que Cyborg y Mera no habían alcanzado a llegar, se les habían adelantado. Atómica había saboteado la máquina. Atómica o Ronda Pineda es la versión de Atom de Tierra 3. Por otro lado, el segundo detonador había sido llevado al cielo por Superman y Wonder Woman. Arthur le dice a Orm que había perdido, pero Ocean Master, furioso, usa su corona para controlar la marea. Mera trata de detenerlo con sus poderes, mientras Orm le dice a Arthur que esa convicta no lo detendría para siempre. Cuando Aquaman le dice que él también había estado feliz al enterarse de que tenía un hermano, le lanza un camión y agrega que ahora estaba solo. Estar solo era la vida de un verdadero líder, por eso nunca la había querido. Orm se reincorpora y Aquaman le da un puñetazo que destroza su corona, y le dice a su hermano que debía entregar el trono. Orm se reincorpora y se rinde. Mientras tanto, Batman y los refuerzos hallan a Vulko, quien se encontraba en una terraza observándolo todo. Este se rinde ante ellos. Por otro lado, los soldados atlantes ordenan acabar con Aquaman, ya que había vencido al rey. Y entonces Arthur les grita que Orm había cedido su lugar, él era su rey. Los atlantes se arrodillan y Arthur les dice que la superficie no era una amenaza. Juntos combatirían a las bestias de la zanja. Atlantes y héroes pelean contra las criaturas y hasta Orm se les une, quien le dice a Arthur que él era su rey ahora. Superman le cuestiona a Aquaman si acaso no podía usar su telepatía con las bestias, pero el Atlante le responde que solo podía controlarlas a través del cetro del rey muerto. Debían encontrar a Vulko. Mientras tanto, este último se sentía culpable, pero aclara que aquello tenía que hacerse. Vulko entonces se pone en la presencia de Arthur. Sabía que nunca lo perdonaría, pero había hecho aquello por Atlantis, lo había hecho por el propio Arthur. Atlantis necesitaba su liderazgo para ser una gran nación de nuevo. Con ira, Arthur le pregunta si acaso había hecho aquello solo para que pudiera recuperar el trono, y agrega que si era consciente cuántos habían muerto por sus acciones. Le da un puñetazo mientras le grita que cómo podía haberlo traicionado de esa manera. Vulko entonces responde que amaba a Atlantis y al propio Arthur como a un hijo. Aquaman usa el cetro del rey muerto para que las bestias de The Trench regresaran a las profundidades y ordena a sus hombres llevar a Vulko a Atlantis. Respondería allí por sus crímenes, mientras uno de los hombres le pregunta que qué deberían hacer con Orm. Arthur le responde que Orm se quedaría allí. Orm entonces protesta, se había rendido, pero Arthur le dice a su hermano que estaba bajo arresto. Y debido a que había cedido el trono, ya no era el líder de una nación, no tendría ninguna inmunidad que lo protegiera de los crímenes que había cometido. Orm le ruega a su hermano que no lo condenara a la superficie, pero Arthur le responde que lo sentía mucho. Más adelante en Bell Reef, Ocean Master estaba sediento y quería hablar con su hermano. No pertenecía a dicho mundo. El evento termina con Aquaman regresando a Atlantis. No podía permitir que se rebelaran de nuevo contra la superficie en un intento por rescatar a Orm. Mientras la gente, preocupada por el peligro que representaba Aquaman, le preguntaban al Dr. Steven Sheen si acaso estaban seguros. Este último no da declaraciones. Por último, Batman le dice a la Liga que debían hacer lo que no habían hecho antes: abrir sus filas a nuevos integrantes. Y así termina este genial arco. En general, lo que más disfruté son los diálogos de Geoff Johns. Se nota el aprecio que el autor tiene hacia Aquaman. El giro de que todo había sido obra de Vulko no lo esperaba. Sus acciones hacen que sea posible empatizar con Ocean Master más. Todo el tiempo estás esperando que el rey de Atlantis se revele como el supervillano al que estamos acostumbrados.
en gran medida por sus adaptaciones, pero tal revelación nunca llega. Al final, el lector se queda con cierto gusto a injusticia con el personaje, pero es claro que la impulsividad de Orm lo lleva a cometer una atrocidad, y por lo tanto es normal que sea enjuiciado como un criminal de guerra. Por otro lado, me hubiera gustado ver a Flash aquí, pero se puede ver la intención de consolidar la imagen de la Trinidad en esta historia. Supongo que la justificación que se da es que estaba combatiendo a Gorilla Grodd en su serie a la par de esto. Sin duda te recomiendo este evento para que lo veas tú mismo. El arte es disfrutable y es fácil de leer. Y eso es todo, amigos. Gracias por ver, like si te ha gustado, nos vemos en la próxima.